Muy buenas tardes. Les deseamos un saludo a nombre de la Alianza Global Wycliffe muy especial a cada uno de ustedes que hoy se conectan para continuar con nuestro curso de los idiomas y la misión de Dios. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de iniciar comprendiendo acerca de lo que se propone este curso y también recibir una primera clase con nuestros facilitadores, los pastores Gisela Greenfield y también el pastor Iván Bonilla. Una clase donde pudimos tocar el tema de una introducción a los idiomas y la traducción dentro de la misión de Dios. Un tema muy interesante, muy especial. Esperamos que les haya dejado en qué pensar durante los siguientes días. Y aquí estamos nuevamente para continuar, esta vez con un segundo tema que tiene como título Introducción al lenguaje y que va a estar facilitado por las hermanas Areli Hernández de México y Karina Casanueva de Argentina, pero sirviendo con CETECA en Guatemala. Queremos dar gracias a Dios por esta oportunidad y es por ello que quisiera pedir el favor al pastor Gustavo Chávez, ahí en Brasil, director de la agencia misionera de la Iglesia de Dios para Latinoamérica. Pastor, un gusto tenerle entre nosotros y que por favor nos pueda guiar en una oración. Gracias igualmente, hermano David. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por este medio que tú nos facilitas para que podamos, Señor, prepararnos más en relación a en relación a la traducción bíblica. Gracias por los profesores que se disponen, Señor, dejando su tiempo, sus actividades para estar enseñándonos a nosotros. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para poder entender y comprender tu palabra, poder entender y comprender más al respecto de las lenguas en la Biblia. Y usa a los profesores de una manera especial para que hable a nuestros corazones, así como tú nos hablaste a nuestros corazones en la clase pasada. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Doctor Gustavo, muchísimas gracias. Y bueno, quisiera preguntar lo siguiente. Si alguien no recibió, o más bien que no haya recibido el correo electrónico donde enviamos el enlace de la grabación de la clase número 1, como también la lectura previa, por favor nos deje saber, bien sea mediante un correo electrónico dirigido al mismo donde se hizo el registro o en el chat, pero preferiblemente un correo electrónico nos ayudaría muchísimo. Tuvimos de hecho varios correos que rebotaron. Tratamos de corregirlos, de mirar qué pasó e hicimos un segundo envío. Por lo tanto, queríamos confirmar eso para que nos dejen saber quienes no lo recibieron y de esa manera revisar muy bien en el envío de las notas de la reunión de hoy. Brian, muy buenas tardes, saludos. Brian, hace 8 días tuvo la oportunidad de introducirnos al curso. Brian, queremos que nos des un saludo, cuéntanos un poquito, especialmente hay algunos que hoy se conectan por primera vez, pero que nos puedas introducir a la clase de hoy. ¿Qué sigue? ¿Qué hicimos hace 8 días? ¿Y por qué el tema de hace 8 días es importante para hoy entrar a un nuevo tema de los idiomas, el lenguaje? Brian, muy buenas tardes y adelante. Sí, un cordial bienvenido a todos. Un gusto de estar aquí con ustedes en esta sesión, en esta clase. Y sí, la semana pasada se tocó el tema del lenguaje en la introducción a la misión de Dios. Y hoy el tema es introducción al lenguaje. Y en verdad, las 5 sesiones forman una unidad con 5 componentes.
Así que todo tiene que ver con cómo Dios utiliza los idiomas humanos en su misión. Y estamos muy agradecidos que todos ustedes han conectado y no quiero quitarle más tiempo a las distinguidas profesoras de esta tarde. Brian, muchísimas gracias y es por eso que le damos una cordial bienvenida a la hermana Arely Hernández, directora del Museo Maná de las Sagradas Escrituras en la Ciudad de México, y también a la hermana Karina Casanueva, docente en CETECA, el Seminario Teológico Centroamericano en la ciudad de Guatemala. Tenga la amabilidad de saludarnos y gracias por facilitar el tema de hoy. Y antes de ello, pedirles el favor, mantener sus micrófonos en silencio y muy atentos a la clase. Muchísimas gracias, estimado David, estimado hermano Brian, queridos hermanos que con mucha atención comparten este tiempo con nosotros. Vamos a, no sé si Cari quisiera dar un saludo breve antes de iniciar la presentación, pero estamos desde ya para servirles y agradecemos de antemano su paciencia y su atención. Buenas tardes a todos. Gracias por este tiempo que han guardado, que han dedicado para escuchar esta clase y seguramente Dios va a retarnos por medio de su palabra. Entonces, sin más palabras, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias, Cari. Hay algunas preguntas ejes sobre las que trataremos de reflexionar juntos en esta tarde. Entre las primeras de ellas se encuentran las siguientes tres: ¿qué es el lenguaje? ¿De dónde viene? ¿Qué es una lengua natural? Serán elementos sobre los cuales estaremos meditando y buscaremos comenzar por ubicar las estructuras que hacen posible el lenguaje para sentar un terreno en común que nos permita dialogar sobre las implicaciones teológicas del mismo. Y para ello vamos a suplicarles que tengan a la mano dónde escribir, ya sea en una hoja de Word o una hoja física con su bolígrafo, porque la primera actividad que queremos realizar juntos es tomar algunos segundos para meditar y tratar de elaborar. Haga, por favor, usted una lista, tratando de colocar qué piensa, cuántos piensa, cuáles identifica, que son los sentidos, los órganos que necesitamos para producir el lenguaje y articularlo. Vamos a tomar unos minutitos y piense usted qué órganos hacen posible la producción del habla y del pensamiento. Vamos, muchas gracias, Jairo, por compartir ya alguna lista. Vamos a observar ahora un pequeño video de 2 minutos. Quisiera que pusiéramos toda nuestra atención. Es un ejercicio, el video es producto de un ejercicio académico del área de la lingüística
y procura brindarnos una idea del aparato fonador en tercera dimensión. Y vamos a ver si logramos colocarlo. No nos deja abrir. Bienvenidos al Ixtli. A. Va. Creo que no podemos. P. A. Beso. Va. No se lo ve el escuchamos, video, no Anelio. se ve. Solo se escucha, ¿no? Beso. Okay. Debe de tener doble pantalla. Compás. Si quieres, Compás. Despacio. Hierba. Hierba. Piso. podemos compartir Piso. la pantalla en donde está el video. Areli, lo voy a compartir, pero tenés que frenar el tuyo. Me dio un beso en... Bienvenidos al Ixtli. A. Va. P. Beso. Compás. 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 Despacio. Hierba. Hierba. Piso. Piso. Punta. Rabia. Me dio un beso en la mejilla. La miró con burla. Cerebro. Diafragma. Pulmones. Cuerdas vocales. Lengua. Dientes inferiores. Dientes superiores. Paladar. Úvula. Faringe. Epiglotis. Abre el compás. Habla despacio. Puras habas. Puras habas. Tengo una casa de un piso. Tengo una casa de un piso. Muchas gracias, Cari. Bueno, quizá podemos ir completando nuestra lista original y colocando algunos otros músculos, órganos o sentidos que no habíamos advertido en la primera lista. ¿Hay algún otro video que nosotros vamos a dejarles la presentación? No lo vamos a colocar ahora por cuestiones de tiempo, pero ustedes podrán revisarlo en su tiempo personal de estudio. Lo que queremos, por un lado, sentar es que posiblemente en nuestro primer ejercicio no logramos enlistar todos
los músculos, órganos, sentidos que requerimos, no solo para producir el habla, sino para producir el pensamiento. Es claro para un neurolingüista que usamos en el habla por lo menos alrededor de 70 músculos simultáneamente. Y eso que llamamos pensamiento y que todavía en los estudios hasta ahora desarrollados por la humanidad no es claro cómo surge y qué exactamente es. Lo que sí sabemos es que se moldea en un soporte que llamamos lengua, que llamamos idioma. La producción del habla y del pensamiento, como podemos leer, está condicionada por la constitución fisiológica del ser humano. Y por lo tanto, el lenguaje es ante todo un sistema de base genético neuronal muy complejo. Y ya veremos parte de su complejidad, pero el lenguaje en esa complejidad se torna en vehículo de pensamientos, de sentimientos y de espiritualidad. Si el ser humano no participara de esta facultad, tampoco participaríamos de estas cualidades. Y cuando hablamos de este sistema de base genético neuronal complejo, es importante reconocer que por allá en el siglo XIX a mediados, un médico francés, al analizar el cerebro de pacientes que en vida habían perdido la capacidad para producir o comprender el lenguaje, descubrió precisamente aquella área que se encarga de interpretar los estímulos recibidos para programar las conductas verbales, y eso implica para coordinar la motricidad de esos 70 o más de 70 músculos y órganos que operan en la producción del habla. Y de ahí que caímos a la cuenta de aquello que se ha denominado como el área del lenguaje en el cerebro y que también ha llevado el apellido de este médico francés, el área de Broca, que en este esquema se ve de color lila, ¿no? Más adelante, un neurólogo y psiquiatra alemán de apellido Wernicke descubrió la zona que nos proveía la capacidad de significar, de articular y de crear sentido, y de ahí que a esa zona se le llamó el área de Wernicke, y es la zona como azul celeste claro que se observa en el retrato. Interesante es señalar que la lengua de señas es una lengua tan natural como la lengua articulada, porque ser sordo es una patología, como ahí se logra ver en el lóbulo frontal, del sistema auditivo, pero la capacidad cerebral está intacta, ¿no? El área de articulación tanto de sentido como de articulación motora en un sordo, en una persona que tiene esta patología auditiva, está intacta. Y de ahí que algunas preguntas por las que podemos continuar la reflexión son si los seres humanos somos las únicas criaturas que cuentan con un sistema de comunicación. ¿Qué piensan? Definitivamente no, ¿no? No somos los únicos con un sistema de comunicación, pero entonces, ¿cuál es la singularidad del nuestro? ¿Qué es lo que nos hace únicos entre las demás criaturas? ¿Cuál es la diferencia entre la facultad del lenguaje y las lenguas? Y podríamos comenzar insistiendo en que esta facultad es una facultad de la que participan todos los seres humanos. ¿Cuáles serán entonces las implicaciones de ello? ¿No? Son preguntas que hemos de abordar. Y efectivamente, como ya señalan algunos de ustedes, me parece que Clau está compartiendo, ¿no? El habla quizá todavía un poco más ampliamente, pensando que el don de la palabra no se restringe a la articulación oral, pero sí a la capacidad de producir y de generar el pensamiento, ¿no? El don de la palabra
podríamos llamarlo la facultad del lenguaje, que insisto no se reduce a la articulación oral, implica todo el sistema cognitivo que es parte de nuestra estructura neurológica y que hace posible que todo niño llegue al mundo, aún el niño sordo, equipado para aprender cualquier lengua natural, porque la lengua natural, es decir, los idiomas específicos que adquirimos en la primera infancia, se sustentan en dos sistemas esenciales, el sistema sensorial y el sistema perceptual. El primero de ellos esencialmente tiene que ver con la recepción de los estímulos fisiológicos, ¿no? Y de esto participan también, pues digamos, los animalitos, las flores aún mismas, ¿no? Tienen un sistema sensorial que trabaja en diferentes niveles de complejidad, pero si pasa lumbre cerca, pues de inmediato uno siente, ¿no? A eso nos referimos. El sistema perceptual es un proceso cerebral superior. El sistema sensorial es muy básico y los animales pueden responder de inmediato a ese sistema sensorial que también tiene una articulación neurológica compleja. Pero ya vamos advirtiendo la jerarquía de los seres porque el sistema perceptual requiere interpretación del mundo, no solo el sentido o el estímulo inmediato, sino precisamente después de percibir el fuego, pues uno interpreta peligro y hace lo necesario por moverse o quitarse o alejarse, ¿no? De ahí que hablemos de que la base orgánico-fisiológica es fundamental para entender la constitución del don de la palabra como algo que distingue a las criaturas llamadas seres humanos, ¿no? Entre las demás criaturas. Y esto hace posible que la facultad del lenguaje se concrete en una lengua particular, en un idioma que nos provee de un soporte, hablaremos de un sistema conceptual. Un sistema conceptual que provee la capacidad de simbolizar, ahí ustedes están mirando, ¿no? Algunos elementos, y quiere decir esto de asociar palabras y contenidos, no solo estímulos inmediatos, como algunas otras criaturas, ¿no? Nos permite abstraer la realidad y esto significa que hay un referente objetivo en esa realidad y que cada una de las lenguas quizá manifiesta el foco de percepción singular para decodificarlo, ¿no? Una gramática diferente, un léxico diferente, pero lo cierto es que precisamente porque hay un referente objetivo que llamamos realidad, podemos intercomunicarnos y abstraer en el sentido de identificar los rasgos esenciales de la realidad que hace posible desde la aritmética básica, es decir, algo que nos parece tan natural como entender el uno, ¿no? Como una unidad, dos, tres, todo esto es un complejo proceso de abstracción y después el álgebra hasta llegar a conceptos profundos y muy abstractos como el amor, el perdón, la justicia, la santificación o la paz, ¿no? Además de ello, decíamos codificar la dimensión espacio-temporal y espiritual del mundo. Esto es algo que solo los seres humanos pueden realizar. Y de ahí que podemos, desde hacer teología hasta elaborar conceptos más básicos, quizá, pero muy profundos, como aquello que en la tradición cristiana hemos llamado historia de la redención. Estas frases tan profundas y con un contenido tan cargado semánticamente como que Dios es espíritu o como que Dios es amor, son formas de las que nos valemos a través de la lengua para nombrar aquellas realidades que son complejas y que son posibles de ser nombradas precisamente gracias al lenguaje.
El lenguaje o la lengua particular en la que se concreta el lenguaje o la facultad del lenguaje nos permite también desarrollar convencionalidades y eso nos hace muchísimo más asequible la cotidianidad, la vida, las relaciones, ¿no? De ahí que desde muy tempranos tiempos los filósofos griegos insistían cuando se preguntaban por aquello que les embargaba y les preocupaba el pensamiento, llegaban a la consideración de que la propiedad que diferencia al hombre de las demás criaturas, ellos le llamaron, es el logos que da estructura a todo cuanto tiene ser, a todo cuanto existe. Y que curiosamente, ¿no? El cuarto evangelio retomaría esta palabra ya con una carga semántica muy, de una tradición muy antigua para escribir el cuarto evangelio. Entonces, seguimos pensando que además de proveernos un sistema conceptual, la lengua se constituye en la posibilidad de tener un sistema adaptativo y sociocultural que nos constituye en seres históricos. Esto es otra de las cualidades singulares en tanto que somos los únicos en la creación con conciencia de ser seres finitos, que nos preguntamos por la muerte, que sabemos que tenemos un inicio y que terminará en tiempo, ¿no? Ese inicio, la fugacidad de la existencia, pero también somos finitos en nuestro ser histórico y quizá esto es muy valioso e interesante pensar desde el lenguaje porque nos referimos a nuestra finitud mental. No podemos ser por nosotros mismos, somos seres que necesitamos que nos pongan en marcha, ¿no? Todo bebé pequeño, desde que nace, fuimos bebés y dependientes de quienes nos dieron una vida, un hogar, nos guiaron, nos nutrieron el alma y el estómago, ¿no? La mente. Y gracias a ello nos integramos en la sociedad, en las instituciones, y por lo tanto esas autoridades pues penetran, moldean, guían nuestro ser temporal, nuestro ser histórico, ¿no? Somos seres de herencia y de rutinas y eso se manifiesta precisamente a través del lenguaje. En la lengua es que cargamos todo eso que vamos adquiriendo y que llamamos pensamiento e idiosincrasia, ¿no? Y entendemos, por tanto, que es a través de las grandes migraciones a lo largo de muchos años que se explica la variedad de los idiomas, los ajustes regionales y temporales. Migración significa este encuentro entre culturas, lenguas, personas distintas que se van influyendo mutuamente y que por lo tanto van también delineando, usted piense, ¿no? En el español mexicano, lleno de nahuatlismos como tapete, tetate, tamal, atole, etcétera, ¿no? Y así es precisamente que podemos entender también el cambio y la variación de las lenguas. Todas las lenguas son una unidad de continuidad histórica y es posible estudiar cómo surgieron, cuándo surgieron, por qué se murieron, o mejor dicho, por qué se transformaron en lo que ahora son y qué parentesco tienen con otras más, ¿no? Esto es importante entender porque asumimos, por tanto, como una base para el diálogo de la teología, que las lenguas son fenómenos propios de los seres humanos y que cuando pensamos en la frase Dios ha hablado, ya Cari nos compartirá más al respecto, nos plantea el desafío de pensar qué significa esa frase, qué carga o qué tradición, qué implicaciones tiene para el ser humano, cuáles son las posibilidades y qué es lo que da fundamento a que el hombre pueda inteligir eso que Dios ha hablado y qué significará esta comunión que el hombre quiere, que Dios quiere tener con el hombre, ¿no? Gracias, Carlos.
Bien, gracias, Areli. Y ahora me toca continuar a mí. No sé si era un problema de Areli o de algún participante, pero se escuchaba como una lluvia, o quizás era mi computadora y no ustedes. Pero espero que se escuche bien. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Bueno, continuamos con el tema, introducción al lenguaje. A mí me corresponde hablar el tema, el hombre a imagen de Dios. ¿Qué significa? Que somos hechos a imagen de Dios. Y dice Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí lo que vamos a ver en esta sección es qué significa que nosotros como seres humanos reflejemos, tengamos, manifestemos esa imagen de Dios. ¿Será que esa imagen de Dios fue transformada con el pecado? ¿O qué fue lo que produjo el pecado en nosotros? ¿Y qué hay de diferente con ese primer hombre creado, hombre y mujer, y nosotros hoy? La naturaleza amorosa de Dios implica darse a conocer a sus criaturas. Ellas son criaturas creadas para que respondan a la comunión amorosa con Dios. Entonces, Dios puso en nosotros una naturaleza, cualidades que nos permiten relacionarnos con Dios y responder de una forma amorosa a ese estímulo provocado por Dios, como nos hablaba Areli recién. Hebreos 1:1 dice, Dios ha hablado. ¿Sí? 2 veces se repite este verbo y dice Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Las Escrituras expresan consistentemente que Dios ha querido comunicarse, hacerse inteligible al ser humano, dejarse conocer por él. Y esto es maravilloso porque Dios tomó la iniciativa. No es que nosotros buscamos a Dios para hablar con Él, para relacionarnos con Él, sino que la iniciativa es de Dios. Para ello el hombre había de ser un ser que participara del logos, del entendimiento, de voluntad, para responder a la comunión, esa comunión amorosa de nuestro Dios, y también responder a esa comunión y tener conciencia moral para definir la motivación y finalidad de sus decisiones y respuestas. Entonces tengamos eso en mente porque ahora vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que provocó la desobediencia del hombre, hombre como ser humano, y qué fue lo que produjo con esa imagen de Dios. ¿Qué pasó con esa imagen de Dios? Al ser el logos, la estructura del universo, y nuestra mente participar de una estructura que se corresponde con la del universo, es posible que el hombre llegue a inferir, solamente el hombre, llegue a inferir por medio de lo creado la existencia de Dios. Y si ustedes recuerdan, el jueves pasado, yo justo estaba en el grupo donde nos tocó analizar el Salmo 19 y Romanos 1:20. Así que este salmo habla acerca de eso, de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y los cielos nos invitan a mirar, a ver esa naturaleza y a entender de que hay alguien que quiere amarnos, que hay alguien que quiere relacionarse con nosotros, por esa inmensidad, esa gloria que reflejan ellos sin nombrar palabras, sin oír ninguna voz, dice el Salmo. También el hombre puede llegar a responder a las invitaciones amorosas, es decir,
es un ser con voluntad para el amor brindado. Dice, ontológicamente el hombre fue creado para manifestarse al otro, por tanto, tener compañerismo. Si bien entre algunos animales, ellos también tienen esta característica de que siempre andan en parejas o tienen cría siempre con la misma pareja, no cambian de pareja, pero es el ser humano quien fue dotado sin límites para tener compañerismo, más allá de uno, sino social, ¿sí? Algo social. Esto refleja lo relacional de la naturaleza divina del Logos, ¿sí? La Trinidad de Dios y su amor. Cada vez que alguien se casa, ¿sí? Cada vez que alguien hace un amigo, o cuando abrazamos a un niño, o vamos a la iglesia, estamos demostrando el hecho de que fuimos hechos a imagen de Dios. Porque parte de esa imagen de Dios es que podemos disfrutar de ese compañerismo. Entonces, lo primero que el ser humano está dotado para hacer es poder entender, poder ver, poder inferir a Dios en la naturaleza. Y segundo, tener compañerismo. También el hombre fue dotado, y él es el único ser creado con la capacidad de decidir en funciones morales. ¿Sí? ¿Cuándo vimos a un animal decir, uy, me confundí en esto? No, ¿verdad? Ellos no tienen capacidad para eso. Somos nosotros, nuestra conciencia. Nuestra conciencia es esa brújula moral, es un vestigio de ese estado original. Si bien nuestra conciencia fue afectada por ese pecado, pero tenemos esa conciencia todavía en nosotros. Cada vez que alguien escribe una ley, se aleja del mal, alaba una buena conducta o se siente culpable, esa persona está confirmando con sus hechos de que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. También el hombre es el único ser creado con la capacidad de razonar con funciones sociales. En cualquier momento, el ser humano es capaz de inventar una máquina, escribir un libro, pintar un paisaje. Y todas estas cosas son capacidades que Dios ha puesto en nosotros como seres humanos. Si no, no vemos a otras razas, animales o vegetales haciendo estas cosas. La imagen de Dios en nosotros. Quiero detenerme en esta última, porque aquí dice, el hombre es el único ser creado con la capacidad de tomar decisiones libremente. Por ejemplo, como nos explicaba Gisela el jueves pasado, que el hombre se le dio la capacidad y el privilegio de ponerle nombre a los animales. Y me gustó la frase de Gisela, quizás a Dios no le gustó el nombre, pero no pudo decir nada porque ya le había dado esa autoridad al hombre, y el hombre le puso ese nombre y bueno, y así quedó. Pero también esa libertad lo llevó a la desobediencia. Y ustedes son cristianos y saben muy bien que la historia de la desobediencia del hombre, ¿verdad? En Génesis. Entonces, esta libertad, ¿qué fue lo que produjo en el hombre? Ellos tuvieron la capacidad de tomar decisiones libremente. Y aunque le fue dada una naturaleza justa, ellos tomaron una mala decisión al rebelarse contra el Creador. Esto produjo en el hombre que el hombre perdiera la comunión y la comunicación con Dios. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo Dios con Adán y Eva? Los expulsó del huerto del Edén. Y esto produjo una lejanía, ellos no podían relacionarse ya con Dios. El pecado es lo que nos aleja de Dios, de esa relación. O sea, no es que el hombre perdió su semejanza a la imagen de Dios, sino lo que pasó fue que él cortó, al desobedecer, cortó la posibilidad de relacionarse con Dios. Adán y Eva no dejaron de tener las cualidades que le hacían imagen de Dios, que era voluntad y razonamiento. ¿Sí? El ser humano tiene voluntad al igual que Dios, y razonamiento al igual que Dios, y eso es lo que nos hace imagen, tener la imagen de Dios. Dios nos da la libertad de poder escoger, Dios nos da la libertad para poder tener moral, Dios nos da la libertad
y la voluntad para poder tomar buenas decisiones, pero en este caso el hombre, el ser humano, hombre y mujer, Adán y Eva, tomaron una mala decisión. Pero esa imagen de Dios, entonces, aunque se ve afectada, pero esa imagen de Dios no es que se pierde. Esa imagen de Dios sigue, porque el ser humano sigue teniendo voluntad y sigue teniendo libertad, pero ahora esas facultades, esas cualidades, son usadas para el mal, por no tener relación con el Padre, con Dios. Entonces ahora esas cualidades se ven afectadas por el pecado, por la naturaleza pecaminosa, y el hombre toma decisiones, pero son decisiones egoístas, son decisiones que no tienen en cuenta al prójimo. Por eso cuando la Biblia nos habla de que somos redimidos por Dios y tenemos una nueva naturaleza en Cristo, lo que se está restaurando no es la imagen en sí de Dios en nosotros, la cual no se perdió, sino que lo que se restaura es la comunión con Dios. Y es la comunión con Dios la que nos hace volver a tener esas facultades y esas cualidades conectadas con Dios, para los propósitos de Dios, para buenos propósitos. Entonces el ser humano es un ser único, un ser creado por nuestro Dios. Somos seres únicos. Por eso Romanos 1, 25 y 26 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ellos escogen, nosotros podemos escoger entre la verdad y la mentira, pero el ser humano que está alejado de Dios, en su naturaleza pecaminosa, dice Romanos, escogieron antes la mentira que la verdad. Sirvieron a los seres creados antes que al Creador. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, en vez de dar la gloria al Creador por la evidencia de la creación, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, decidiendo dar culto a las criaturas antes que al Creador, al que los hizo. La buena noticia, entonces, es que en Cristo tenemos redención, ¿verdad? No es que Dios dijo, bueno, me desobedecieron, ahora ya no van a tener relación conmigo, aléjense de mí. No, Él buscó el camino para que el ser humano otra vez vuelva a tener comunión con Él. Es Dios buscando al hombre. Ahora, ¿cómo ha hablado Dios? Bueno, Dios ha hablado, ya lo vimos el jueves pasado, por medio de la revelación natural, la creación, y también por medio de la revelación especial, por medio de Cristo, y también por medio de la Escritura en estos últimos tiempos. Dios no habla una lengua en el sentido de estar condicionado por un sistema de base genético y un sistema histórico-cultural, como nosotros. ¿Sí? Dios no está limitado por el español, el inglés, el griego. Él no. Nosotros sí. Él se ha dado a conocer al dotar al ser humano de la facultad del lenguaje. Nos ha diseñado y creado con la capacidad de intuir, entender, reflexionar, inferir por medio de lo creado su divinidad, su eternidad, su trascendencia, para que lo busquemos. ¡Qué hermoso! Porque Dios no se quedó con lo negativo. Bueno, me desobedecieron, aquí me quedo solito, entonces, no, Él buscó restaurar esa relación con el ser humano. Asimismo, se ha dado a conocer de forma más específica en las Escrituras y su máxima expresión de comunicación y amor a través de su Hijo. Esto es posible, ¿sí? Entrar en comunión con Él es posible porque el ser humano es el único ser que participa de conciencia, pensamiento y voluntad. Por último, vamos a ver cómo el lenguaje afecta, ayuda, facilita, hace posible las traducciones, que es el tema que nos compete, ¿verdad? Todos estamos involucrados, creo, en traducción. En tanto fenómeno de descodificación, la traducción de la Biblia es un acto humano en el que se expresa el mensaje de amor que nos lleva al Mesías. El traductor realiza una actividad espiritual y comunicativa. ¿Cuál es? Proclamar la validez universal del mensaje cristiano
a pesar de que el vehículo para comunicarlo es de carácter concreto y particular, o sea, por medio de las lenguas humanas, y por tanto, cambiantes. Teniendo eso en mente, entonces, lo que nos habló Arely, y los que les acabo de exponer, vamos a ir a una actividad grupal. Ahí David ya formó los grupos, y la idea es poder reflexionar en un tema que ustedes, espero que hayan leído la porción, el archivo, el pequeño archivo que le mandamos, con una pequeña lectura sobre el lenguaje, la historia del lenguaje, y vamos a reflexionar, ¿sí? ¿Cómo se relacionan las propiedades de las lenguas con el hecho de que Dios nos hable en la Biblia, y cómo podemos hacer o cómo esto influye en la traducción de la Biblia. Entonces ustedes van a tener un facilitador y van a poder reflexionar. Más o menos una media hora, no sé, David, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, no, vamos muy bien y una ¿Vamos media bien? hora sería perfecto. Bueno, entonces media hora y ahí volvemos al grupo grande. Muchísimas gracias, Arely y Karina, por su presentación. Es un contenido bastante especial. Sé que han trabajado enormemente para poder presentar este tema. Y sabemos que en los grupos de reflexión vamos a aumentar, vamos a compartir esos conocimientos y vamos a reflexionar. Antes de ir allá, quiero hacer una actividad un poco para refrescarnos, y sé que varios de ustedes han participado en votación durante Zoom. Pues voy a proponerles que usted pueda escoger la opción que más prefiere según yo le voy diciendo, y vamos a mirar al resultado a ver qué resulta. Entonces, vamos a lanzar la votación, y la primera pregunta es esta. Si te ponen en una mesa a escoger entre café, chocolate y té chai, ¿tú qué prefieres? ¿Qué te gusta más? Entonces, marque la opción de su preferencia. Vamos a dar 10 segundos antes de continuar a la siguiente pregunta. ¿Listo? Muy bien. A ver, ya una persona hizo su votación. Ok, te animo a que aproveches este momento, hagas tu votación. Ahí son varias preguntas. Una segunda es sobre comida rápida. Si te ponen a escoger entre tacos, pizza y hamburguesa, ¿tú qué preferirías? Ahí, una vez votes, le das clic en la parte siguiente y te va a llevar a la siguiente pregunta. La tercera, bueno, hablando de clima, ¿qué prefieres? ¿Vivir en un clima frío o vivir en un clima cálido? Y cálido, hablemos de 20 grados para arriba. Acerca de descanso, ¿quién no quiere irse a descansar? Luego, bueno, aquí en Bogotá les cuento que pues nos van a mandar a encierro total a partir de mañana por el tema del aumento de las cifras. No sé cómo está la situación en sus países, pero a veces uno quiere pegarse una escapadita a un lugar de descanso. ¿Qué escoges entre playa o montaña? ¿Qué te gustaría? Y finalmente, un lugar para orar que tú normalmente preferirías. ¿Hacerlo en tu habitación o de repente practicar esa oración contemplativa en el parque, o también esa oración contemplativa caminando por la ciudad, cualquier lado? Déjanos saber tus opciones. Voy a dar 10 segundos para finalizar y vamos a ver los resultados. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Vamos a alistarnos. Ok. Bien, muchísimas gracias por participar. Vamos a compartir los resultados y estas son las tendencias del día de hoy. A la gran mayoría le gusta el café. Y el café, yo digo que no hay un café más rico del mundo. Cada país, y eso lo aprendí en Kenia, casi me acribillan cuando dije que el café colombiano era el mejor del mundo, porque realmente el café keniano es espectacular. De hecho, el café es originario del Cuerno de África, de esa zona. Bueno, acerca de comida rápida,
La mayoría prefiere pizza. Yo también me uno a eso. También la mayoría prefiere un clima frío, un lugar de montaña, y la mayoría prefiere tener un tiempo con Dios en su habitación. Muy bien, muchísimas gracias por votar y vamos a ir a los grupos pequeños. Para ello, te vamos a llevar automáticamente o tú le puedes dar la opción de ir a ese lugar. Van a ser grupos de 6 a 7 personas facilitados por un grupo muy especial de queridos amigos y amigas, los mismos que estuvieron hace 8 días. A ellos, muchísimas gracias y nos vemos aquí en media hora. Así que deseando que todos tengan una muy buena reflexión. Muy buena la presentación, Karina. Bueno, gracias, hermano Brian. Sí, muchas gracias. Muy bien, se han preparado tremendamente. Gracias, gracias. Y parece que Arely está en uno de los grupos. Sí, ella está en el grupo 10. Brian, si tú quieres que te lleve a algún grupo, me avisas. Y como tú, te voy a poner de coanfitrión para que tengas la libertad de salir y ir al grupo que desees. Espero que esa opción te salga. Y Karina, Ya. igualmente, si deseas ir a algún grupo, no sé si tú misma puedes ir, no sé cómo funciona ya cuando uno es coanfitrión. Está bien, me puedo quedar acá leyendo Sí, la última parte. Sí, perfecto. sí, Listo. Vale, Karina. Entonces ya gracias. nos vemos a las y 25. Perfecto. Ok, gracias. Brian, ¿te sale la opción de ir a grupos? Sí, le salió.
Bueno, bienvenidos de regreso. Me alegra verles. Saludar a algunos amigos. Daniel, saludos. Daniel Rodríguez. Espero se encuentren bien. David Ambola David. Samuel Endong, saludos hasta Guinea Ecuatorial. Ambolo. Sí, gracias, Ambola. Hola, voy aquí va. Eso es todo lo que sé de funk en Guinea Ecuatorial. Samuel, mi amigo. Samuel, desde Guinea Ecuatorial, África. Jairo, mi amigo. Gracias. Buenas. Oh, mi compañero. Qué bendición. Sí. Bueno, Samuel dirige la Asociación Cristiana de Traducción de la Biblia en Guinea Ecuatorial. Así que es un honor tenerte con nosotros, Samuel. Gracias. Sí, gracias. Enriqueces nuestras clases. Saludos a todos. Bueno, vamos a continuar. Karina, Areli. Ella está aquí. ¿Estás viendo? Gracias, David. Muy bien, entonces, ¿me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner en común lo que ustedes han reflexionado en cada uno de los grupos. Y la idea es que cada facilitador o algún representante que ustedes hayan escogido pueda compartirnos acerca del tema que le tocaba. Entonces, el grupo 1, nuestro hermano Francisco Linares era el facilitador. No sé si Francisco usted quiere hablar o escogió a alguien más. El tema pues no escogimos a nadie más, pero no sé si alguien del grupo quisiera tomar un minuto, 2 minutos para compartir un poco, porque no hubo mucho tiempo para la reflexión, pues estuvimos revisando el documento, pero no sé si alguien se anima, ¿verdad?, a compartir algo que no nos quedó tiempo en el grupo de compartir. Bueno, Heimar, ¿por qué no hablas, Heimar, y compartes lo último que estuviste compartiendo? Ok, bien, bueno, vimos acerca de, bueno, en general, lo complejo que es, pues digamos, la posibilidad del lenguaje, la posibilidad de hablar, de expresarse, pero especialmente nos tocaba ver que habían 2 articulaciones, unas que estaban relacionadas con las palabras completas en un idioma y con los fonemas, que son la segunda clase de articulaciones. Y en relación con eso, entonces al final reflexionamos que las palabras completas nos permitían incorporar nuevas palabras que están relacionadas con el contexto bíblico, incorporarlas al nuevo idioma al que se estaba traduciendo, que gracias a esa particularidad del idioma de las lenguas, teníamos esa oportunidad. Creo que eso. Ok, sí, gracias. Sí, y para resumir también lo que estamos hablando, pues nos tocaron los primeros 2 rasgos de 15 que el escritor, el lingüista, ¿verdad?, documenta, y uno era, ¿verdad?, la parte vocal auditiva, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refería? Pues que en nuestro idioma pues usamos nuestra boca, ¿verdad?, y los órganos de nuestra boca, la parte auditiva, las ventajas, y luego hablaba, como decía Heimar, acerca de 2 articulaciones, ¿verdad? La primera articulación y segunda articulación. La primera tiene que ver con las palabras, ¿no? Lo primero que escuchamos son palabras, y en cuanto a las palabras, que ya lo dijo Eymar, pues es un inventario abierto, no es abierto, podemos incorporar, ¿verdad?, nuevas palabras, y como ya menciona Eymar, ¿verdad?, en el proceso de traducción de la Biblia, pues esto es beneficioso porque hay conceptos, ¿verdad?, probablemente teológicos, que es difícil, pues, compartirlos en la lengua, y a veces tenemos que usar palabras, adaptar palabras sin ningún problema, porque es un inventario abierto, como se ha hecho en el español, ¿verdad? Algunas palabras que vienen directamente del griego, ¿no? Entonces, en el proceso de traducción es un beneficio ese. Y la segunda articulación, que tenía que ver
con el tema de los fonemas. Hicimos leyendo un poco acerca del concepto de fonemas, que no era abierto, sino era pues limitado. El inventario es limitado y el cambio pues es muy lento y casi imperceptible, ¿no? Y el complejo pues que es todo este proceso de traducción de las escrituras, en el sentido que el misionero tiene que capacitarse, ¿verdad? Muy bien, tiene que hacer todo el análisis lingüístico y la parte fonológica que veíamos, ¿verdad? Se reflexionaba acerca de eso también, ¿no? ¿Verdad? Es complejo el lenguaje y lo que requiere pues para trabajar en esta parte de traducción de las escrituras. Muy bien, muchas gracias. Bien. El equipo número 1, muchas gracias. David, una consulta. El equipo número 2 estaba la hermana Liana. No sé si ella pudo asistir al final. Sí, fue reemplazada por la hermana. No te escucho, David. La hermana. Súbele a tu micrófono, David. ¿Me escuchan mejor? No, las turbinas de los aviones no te dejan escuchar bien. Sí. Quizás tenés que cambiar el micrófono ahí en la opción de micrófono. Está usando audífonos, quizás y antes no. No hay problema, no hay problema. Voy a seguir con el equipo número 3, que es de Areli. Areli, ¿querés compartir, por favor? Pero Karina, creo que David sí estaba mencionando que el grupo número 2 había sido cambiado por... Podemos volver cuando nos indiquen, ¿no? Por ahí en la conversación, quién tiene el equipo 2, sin problema regresamos. En el 3, nuestro hermano Ángel fue el animado y nominado para que compartiera los resultados. Adelante, hermano. Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Lo que hicimos en el grupo es darles la pregunta acerca de lo que nos ha tocado, y hemos visto después nuestra parte lo que es arbitrariedad, este concepto que es común desde los lingüistas, que quiere decir que se refiere al significado y al significante. El significado es la imagen, y el significante es lo que uno dice o expresa. Comúnmente en Latinoamérica hay diferentes palabras y de diferentes países que mencionan al mismo objeto, ¿no? O el mismo objeto para las diferentes lenguas latinas es la misma palabra. Entonces hemos identificado algunos ejemplos, y la pregunta es cómo el hecho de que toda lengua se componga de signos arbitrarios favorece la adaptación a nuevas situaciones socioculturales, y cómo se relaciona con esto con la traducción. Hemos dado algunos algunos consejos, como por ejemplo, es asombroso que esa verdad absoluta que queremos compartir se pueda relacionar y decir en los diferentes idiomas. Otro consejo que un hermano dijo es el hecho de que coloquemos esa verdad permite en sus lenguas, el hecho de que coloquemos esa verdad permite en sus lenguas. Bueno, eso es lo que ha tratado de poder expresar el hermano, de que esta verdad puede comunicarse en diferentes lenguas. Otro implica el desafío de convivir con la gente de la cultura o de la misma lengua para saber cómo nombrar las realidades en las que estamos hablando. Lo siento. Muy bien, entonces eso es lo que quiere decir. Otro consejo que los hermanos nos dijeron es no forzar a que utilicen los mismos signos o términos para que llamen la verdad como la llamamos en nuestra lengua. Aquí nuestro hermano nos dijo que no es obligatorio nombrarlo. Sin embargo, como lingüista comprendo que hay palabras y conceptos que es difícil construir en su lengua materna, y por convención y por asociación o comparación de acuerdo al análisis que el lingüista hace,
se nombra la palabra. Por ejemplo, en algunas culturas, por el hecho de que la religión católica hubo estado ahí en el tiempo de la colonización, ellos no saben cómo decir, por ejemplo, Dios en su lengua materna, porque se han olvidado o no hubo una generación donde se hablaba término Dios, ¿no? Entonces, por esta convención, Dios en algunas culturas, ¿no? está, ¿no? Como Dios. Y otros dioses menores que ellos puedan entender están en su lengua materna, ¿no? Entonces, no es necesario forzar, pero por algunas convenciones arbitrarias sí se puede decir. Y el otro punto es que el amor nos lleva a construir el puente para que en su misma lengua se pueda nombrar la verdad. Es muy importante tener el amor al llamado, ¿no? de ser traductor y apoyar en esta parte de la traducción bíblica, porque esto es lo que nos va a ayudar a abrir muchas puertas y también ayudar en la traducción. Y por último, instruir para que ellos puedan desarrollar el escudriñamiento de las escrituras y que tengan un efecto multiplicador. Que eso es importante también, instruir a líderes de la lengua materna, que ellos mismos puedan hablar, ¿no? Y ellos mismos puedan escudriñar especializándose o estudiando lo que es teología, no palabras técnicas, como la justificación, cómo se puede decir eso en su lengua materna. Para terminar, un ejemplo claro, en el quechua, aquí en Bolivia, para Salvador tienen dos palabras. Yo solamente decía una, ¿no? Aquí en Bolivia, pero un quechua hablante me dijo que para decir Salvador o salvación se necesita que estas dos palabras estén unidas o se tiene que explicar, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto acerca de la arbitrariedad, de la instrucción, que ellos hablen las palabras. El amor nos va a ayudar a construir el puente, no forzar palabras técnicas y que ellos hablen, ¿no? en la lengua, en la segunda lengua o tercera lengua, sino en su lengua materna. Traten de poder compartir. El desafío es convivir con ellos mismos. El hecho de comunicar la verdad en estas lenguas, ¿no? Y entender que tenemos que compartir esta verdad, ¿no? Eso sería a grandes rasgos. Muchas gracias, hermano Ángel. Bien. Samuel Rodríguez está en el grupo 4 y es el mismo tema. No sé si quieren compartir, hermanos. Sí, bueno, Dios les bendiga, hermano. Excelente, ¿verdad? Excelente lo que estamos aprendiendo. Yo, por lo menos, estoy demasiado asombrado con todo lo que estoy escuchando. Porque yo soy movilizador, pues, ¿verdad? No soy tanto de la parte técnica, lingüista, ni nada, pero eso me ayuda mucho para seguir movilizando a todo lo profundo de... Y justo en el grupo tengo varios de los del grupo éramos movilizadores, así que estábamos... Dios, ¿qué entienden? Nada, hasta que pudimos interactuar otras cositas más, y ahí fuimos entendiendo. El hermano que explicó ahorita, bueno, ya es una cátedra de lo que dio. Pero creo que la opinión de los del equipo fue interesante porque es como lo básico, ¿verdad? Que nosotros lo podamos ver, que generalmente eso no se habla. Yo nunca he escuchado un culto de este tema, ¿me entiendes? Hay que estar en una reunión como esta para poder hablar de escuchar este tema. Pero interesante, tengo aquí unos hermanos que participaron muy lindo el grupo, y tengo a la hermana Mariela y el hermano Junior que van a participar por el grupo. Junior es de Perú, el director de misiones de Asamblea de Dios en Perú, y la hermana Mariela es ella sí trabaja en la parte de lingüística, ella le va a presentar. Junior primero y luego Mariela, porque así quedamos. A ver, Junior, adelante. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Sí, interesante. Nosotros estuvimos compartiendo sobre esto, y primero, para poder responder la pregunta, primero teníamos que entender qué era la arbitrariedad, ¿no? Y como la mayoría somos movilizadores, no teníamos tanto, estábamos un poco ahí tratando de entender, pero luego de dar lectura y de conversar entendimos, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Que se dice así arbitrariedad a la palabra porque en su signo, ¿no? Tanto el significado como el significante no guardan ningún tipo de relación, ¿no? Sino que
es arbitrario cómo se elige en el significado y en el significante, en la imagen que se hace mental y en la imagen que se hace auditiva de la palabra, no tiene ningún tipo de relación, ¿no? Salvo la onomatopeya, que a veces suena un poco ¿no? Como lo pronuncian, pero eso decía algo interesante, ¿no? De que si el lenguaje fuera siempre en onomatopeya sería tan limitado y tan pequeño, no podría tener esa riqueza en cambio la arbitrariedad hace de que pueda surgir la palabra y también hace de que aunque pase el tiempo, y conforme pase el tiempo esto también evoluciona, ¿no? Tanto la arbitrariedad genera de que la palabra siga evolucionando, siga cambiando, ¿no? Y entonces eso nos pareció interesante, ¿no? Es algo que estábamos aprendiendo. Gracias. Muy bien. Mariela. Bueno, buenas tardes. Yo soy de Venezuela, doy apoyo a la organización CLAN. No trabajo en el área de lingüística, sino que hago trabajo de movilización. Pero para poder hacer movilización, pues me permiten, por supuesto, estar en todo lo que es el proceso de traducción y poder hablar con propiedad, ¿no? Nuestra organización, pues, como ya lo dije, hace trabajo de traducción entre los pueblos indígenas venezolanos. Y los pueblos indígenas, por supuesto, vienen de familias lingüistas diferentes. Mientras los grupos indígenas pertenezcan o vengan de la misma línea, la similitud en la palabra, se consigue mucha similitud en la palabra, solo que su significado es completamente diferente. Yo le contaba a los hermanos que hemos tenido la experiencia cuando los equipos de traducción están en pleno proceso. Ellos, pues bueno, siempre hay un tiempo de descanso y en el tiempo de descanso ellos comienzan a compartirse sus experiencias, cada uno de los equipos, pues entre todos allí, y ellos se sorprenden al ver que cuando vienen de esa misma familia lingüista, consiguen palabras que son muy similares, pero por supuesto el significado es completamente diferente. Entonces es allí donde uno puede ver el ejemplo de lo que es la arbitrariedad. Para ellos es sorprendente y a veces lo toman de chiste, se ríen unos con otros porque dicen no puede ser, no podemos entender que lo que para ti significa nube, para nosotros puede significar el dedo pequeño. Entonces podemos visualizar, ¿no?, el ejemplo de lo que tiene que ver con la arbitrariedad en la lengua. Era todo lo que quería compartir. Muchas gracias, Mariela, Junior. Muchas gracias, hermano Samuel. Ahora pasemos al grupo 2. Me dicen que quedó Ericar. ¿Puede ser, hermano Ericar? Sí, hermano, perdón. Bendiciones. Bueno, un gusto poderles saludar. En nuestro grupo estuvimos discutiendo algunas cosas por allí, ¿verdad? Igual como creo que le tocó al grupo de Francisco. Entonces, Mactieli está por allí, la misionera Mactieli Rodríguez. Sí. Ella tiene los apuntes acerca de lo que estuvimos hablando. Ok, nos tocó el equipo 2. ¿Qué ventajas brinda a la actividad de traducción y a los procesos de adaptación a nuevas situaciones culturales? Y observamos varias ventajas. El equipo, la lengua es abierta, nos permite comunicarnos a través de diferentes términos ilimitados. También podemos decir que podemos presentar nuevos términos. La vía vocal auditiva nos permite comunicarnos, ser precisos en nuestra comunicación de lo que queremos comunicar. También podemos usar sinónimos, antónimos, así que no nos limitan para poder dar el mensaje. También la vía vocal auditiva nos permite comunicarnos al mismo tiempo de estar haciendo otra actividad. Eso quiere decir que podemos presentar el evangelio de manera vía vocal auditiva y al mismo tiempo estar compartiendo con ese nativo quizás alguna actividad de pesca, de tejer, de construir algo juntos, y podemos predicar de dos formas, a través de la acción y a través de las palabras. También la segunda pregunta era ¿con qué otros rasgos se asocian estos dos rasgos y que llaman su atención? Aquí no nos dio tiempo de desarrollar esta segunda pregunta, sin embargo algunas de mis hermanas dijeron arbitrariedad, creatividad. También leímos las conclusiones del material que nos habla de que la primera articulación, que son las palabras, es un proceso más lento. En cambio, la segunda articulación, que es los fonemas, nos permite adaptarnos a las nuevas situaciones culturales y llegamos a la conclusión
que necesitamos capacitarnos. Si una persona desea, ¿verdad?, tener trabajo de traducción, es necesario capacitarse porque este es un tema muy interesante, muy importante, pero también necesita mucho tiempo invertido para poder lograr buenos resultados. Muchas gracias por esta participación, muy importante y muy oportuna la reflexión. Hay que prepararse. Nuestro Dios nos ha dejado un mensaje y para poder transmitirlo hay que estar capacitado. Entonces, muy buena reflexión. Ok, Raquel Villela, no sé si su grupo quiere compartir, por favor, ¿pudiera? Sí, me voy a compartir, pero intentaré resumir lo que hemos hablado. Es que en nuestro grupo hubo comentarios muy profundos, así que si no puedo presentar con toda la profundidad, pido a mis compañeros de grupo que complementen lo que voy a decir. ¿Okay? Y nuestro grupo tenía dos temas. Uno de ellos era desplazamiento o libertad de estímulo, era uno de los temas, y lo otro, prevaricación. Así que voy a hacer un muy rápido comentario de lo que es para que los hermanos lo comprendan. Lo desplazamiento o libertad de estímulo es que es un sistema que el ser humano tiene la libertad de comprender algo, podemos crear o inventar realidades. Me confundí. No es necesario tener frente a nosotros un objeto para hablar de él. Esa es un rasgo que nos permite un desarrollo cultural, podemos formular hipótesis, crear cosas, literatura, ficción, ciencia, lo que sea. Y la prevaricación, que muchas veces los usamos de manera negativa, es la capacidad que sería de mentir, pero también que podemos crear o inventar realidades inexistentes. Así que las preguntas serían cómo estes rasgos tienen que ver con Romanos 1:20 y el Salmo 19, o sea, la revelación natural. Lo que nos hace diferentes por causa de esta capacidad. Así que una de las cosas más importantes es que por causa de eso podemos percibir a Dios, conocer a Dios, porque no lo vimos, pero lo podemos imaginar. Y así que eso nos diferencia de los demás y nos permite acercarnos del pensamiento de Dios, porque hay también la capacidad de leer, de entender más, de comprender de manera más profunda. Y tenemos que decir también acerca de los límites, los alcances y los límites de esos rasgos que tenemos inherentes a las lenguas. Así que sabemos que cada cultura tiene una manera propia de ver la revelación natural de Dios. Es natural, pero cada uno lo hace de una manera. Y así que uno limitante que a veces tenemos es que seguimos siendo humanos, tenemos nuestras limitaciones de una comprensión completa. Es muy difícil comprender el pensamiento de Dios, así que es otro límite que tenemos. Y se ve el límite de la cosmovisión. Una cultura es muy diferente de la otra, incluso en nuestra propia cultura tenemos esas diferencias y incluso dentro de la familia. La manera de ver las cosas, esos son límites, pero los alcances también, como esas capacidades que el ser humano tiene, podemos avanzar mucho, pero hay límites. Es básicamente eso.
Muy bien, hermana Raquel, excelente, muy bien. Muy bueno el español que tiene. No es su primera lengua, ¿verdad? Pero lo habla muy bien. Pastor Iván, quisiera compartir las reflexiones de su grupo, por favor. Claro que sí, Karina. Bueno, me tocó un grupo que, bueno, como algunos mencionaban, sí, esto ya estamos entrando un poco en temas más complejos, pero muy agradables. Nos tocó acerca de la historicidad y la productividad. Entonces, básicamente las conclusiones es comprender la complejidad del lenguaje, ¿sí? Cuando el traductor está en su labor, debe estudiar no solo la parte gramática, sino la cultura del pueblo y su historia. Porque el traductor no solo traduce textos, sino que está conociendo a la gente, su cultura, sus experiencias. La lengua no solo tiene sonidos, son sonidos con significado, y ese significado está en la historia del pueblo. No solo debemos aprender el idioma para hablarlo, esto era algo que me llamaba mucho la atención de las conclusiones que sacaban. Bueno, en el grupo estuvo Dani, que fue una gran ayuda, Débora y Dianita y Daniel. No solo aprender el idioma para saberlo hablar, sino cómo me desenvuelvo y me relaciono con las personas cuando estoy hablando con ellos. Sí, o sea, no se trata únicamente de aprender el idioma para saber transmitir conceptos, sino que el idioma, aprender el idioma en la traducción me ayuda también para poder desenvolverme con ellos. En cuanto a la productividad, veíamos que se crean nuevas palabras desde, Dani nos mencionaba en cuanto a la productividad, cuando hablamos de crear nuevas palabras, ¿no? De cómo podemos, el traductor tiene un gran desafío de cómo llevar palabras que no existen en ese idioma, cómo poner esas palabras en una traducción bíblica que sean comprendibles para el pueblo. Entonces, se crean nuevas palabras a partir de un análisis lingüístico desde su misma fonética, o se prestan palabras de otro idioma mayor, se incluye en medio del texto. Ahí veíamos algunos pro y contras de hacer este proceso, pero se busca mayoritariamente que se puedan encontrar palabras desde la misma cultura. A medida que la lengua va aumentando, va creando nuevas palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del español, que tenemos tanto uso ahora de palabras como smartphones, etcétera, tantas palabras adaptadas, pero cuando un lenguaje, un idioma va creciendo, van surgiendo nuevas palabras, y muchas de ellas, pues a raíz del trabajo del traductor. El lenguaje no es verbal, y cuando el lenguaje no es verbal, sirve como un apoyo para la creación de nuevas palabras. Sí, sacar Débora nos compartía un ejemplo de cómo en algunos momentos para explicar acerca de, bueno, ya no recuerdo qué era lo que explicaba, pero mostraba como unos nudos desde algo de no verbal, nos ayudaba para definir una palabra que pudiera representar eso ahí en la escritura. Eso es lo que hicimos. Muchas de historicidad y productividad. Gracias. Bueno, miren, yo estoy mirando el reloj y veo que nos faltan 6 minutos para terminar, y nos faltan como 6 grupos para pasar todavía, así que creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero David, si estás por ahí, ¿qué nos propones, David? ¿Seguimos? Yo propongo un grupo más y vamos con la presentación de la Universidad Internacional de Dallas. Muy bien, gracias, David. Mónica López, perdón, la voy a saltear. Voy a pasar al siguiente grupo, porque la hermana Mónica tenía el mismo grupo que Iván, o sea, el mismo tema, quiero decir. Voy a dejar a Silvia.
Silvia es el equipo 11, el equipo número 11. Silvia. 8, creo. 8, ok. Ujú. Gracias. Wow, fui la privilegiada. Perdón los demás. Está bien. Bueno, a nosotros nos tocó discutir sobre 2 características del lenguaje. Una característica es la transmisión irradiada. Esto tiene que ver con que la palabra que decimos sale en ondas sonoras que viajan por el aire y llegan a un oyente. Y el oyente tiene la capacidad de filtrar, porque no solo está llegando la palabra, esas ondas que el otro hablante emitió, ¿verdad? Sino que el oyente está escuchando otros ruidos en el ambiente. Entonces el oyente tiene la capacidad de filtrar y ponerle atención solo a esas ondas que llevan un mensaje. Entonces, de eso habla la transmisión irradiada. La pregunta es, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que las lenguas sean una emisión de ondas en contraste con el hecho que la palabra de Dios es Jesucristo? Entonces, hablamos y comparamos y decíamos, ¿verdad? Que los sonidos que emitimos son temporales, ¿verdad? Las palabras que emitimos, sus significados son temporales, cambian con el tiempo, pero la palabra que Dios ha emitido, que es Jesucristo, esa palabra, todo lo contrario, ha permanecido, permanecerá siempre, ¿verdad? No es un mensaje temporal. Ese mensaje nos sigue llegando a nosotros hasta el día de hoy. Ese mensaje que era algo espiritual irrumpe en este espacio temporal, ocupa una lengua humana, ¿verdad? Que se hablaba en ese tiempo y llega a nosotros. También decíamos de que el sonido que emitimos, ¿verdad? La palabra que emitimos, ese significado que lleva esa palabra, tiene poder y causa una reacción positiva, negativa, etcétera, pero la palabra que Dios ha emitido, Jesucristo, ¿verdad? Además de tener poder, tiene salvación. Y y también hacíamos una comparación interesante. El hermano Samuel decía, se recordó de una frase que Nidia dijo el primer día. Nidia dijo la palabra corre. Entonces hacíamos que los sonidos que nosotros, ¿verdad? Se transmiten en ondas. La palabra de Dios corre. O sea, hay como la idea, ¿verdad? Es la misma. Bueno, y otra característica que nos dijeron muchas cosas más, muchísimas cosas buenísimas, ¿verdad? Pero sé que el tiempo no nos da. Otra característica que pudimos analizar es sobre el desvanecimiento rápido. Esa característica dice que una vez que el hablante ha formulado un mensaje, ha emitido, ¿verdad? Un mensaje, este se desvanece rápido en el aire y deja ese canal abierto para seguir transmitiendo nuevos mensajes. Esa es, en pocas palabras, esa característica. Y la pregunta que nos hacían era, si esa característica no estuviera presente en las lenguas, ¿podría haber hermenéutica? ¿Podría haber nueva información, etcétera? Entonces la respuesta, pues, desde el inicio fue no, no podría, ¿verdad? Porque habría una saturación, habría caos, muchos mensajes, ¿verdad? Ahí estáticos, entonces no habría espacio para nuevos mensajes, no habría espacio para priorizar ideas importantes. En cambio, al desvanecerse esos mensajes, podemos ocupar ese medio libre con el mensaje de Cristo. Y uno de los hermanos ponía el ejemplo, ¿verdad? Las etnias que queremos, a quienes queremos llevar el mensaje, ¿verdad? El mensaje con mayúscula, ellos ya tienen, ¿verdad? Sus principios religiosos establecidos. Entonces, si no hubiera esa característica del lenguaje, entonces no pudiéramos llegar, ¿verdad? Con el mensaje. Quiero ver. Y al final, uno de los hermanos ponía la comparación, ¿verdad? De que es como cuando en un cuaderno nosotros usamos un lapicero de tinta. No sé cómo lo dicen ustedes en sus países, ¿verdad? Un lapicero de tinta permanente para escribir cosas en un cuaderno. Eso no se puede borrar, no se puede cambiar. En cambio, si utilizamos un cuaderno con lápiz, grafito, ¿verdad? No sé cómo le dicen, y borrador,
sí nos permite, ¿verdad? Cambiar ideas que ya teníamos por nuevas ideas, formular nuevas teorías, etcétera, ¿verdad? Entonces, más o menos esa era la comparación. Así Muchas que, gracias, muchas gracias, Silvia. palabras. Miren, hermanos, este tema es muy amplio y el tiempo que tenemos es muy corto. Entonces, ustedes se quedan con la lectura que les hemos compartido, con los videos, y pueden volver a escuchar las presentaciones. El tiempo se ha terminado, lo siento, los facilitadores que quedaron ahí con ganas de hablar, pero tenemos que darle tiempo a hermano Scott, que va a presentarnos en la universidad donde él trabaja, que nos va a dar una información muy, muy importante. Así que, hermano Scott. Hola a todos, pues brevemente les voy a compartir nada más unos minutitos sobre la Universidad de Dallas. Se llama Dallas International University. La Universidad de Dallas tiene como origen sus raíces son con Wycliffe como un lugar de entrenamiento para Wycliffe desde los 70s. A lo mejor Brian Harberlink, otros aquí, yo sé, han visitado o fueron entrenados ahí en la plantel de lo que fue SEAL, o actualmente es Dallas International University. Y tenemos varias carreras de posgrado también, de bachillerato, y tenemos un doctorado en artes mundiales y etnodoxología se llama, cómo todas las etnias alaban a Dios en sus formas. Quiero decir que tenemos programas para dos lados de cerebro, de la izquierda para los más derechos, más científicos, y la izquierda para los más artistas. Porque Dios usa todo y necesitamos todas las herramientas para compartir el mensaje de Cristo al mundo. Tenemos un programa nuevo en traducción. Tenemos la carrera, el posgrado más reconocido, lo que se llama el modelo pionero, para capacitar a alguien para estar en la selva, básicamente desarrollar todo el alfabeto con la gente, aprender la lengua y empezar a traducir con la gente. En muchos lugares en el mundo todavía existe esta forma de traducir, pero tenemos una maestría en lo que se llama asesoría en traducción para facilitadores en traducción, que para nosotros es el nuevo mundo en traducción. Tenemos 3 clases en traducción, 2 en lingüística, clases en multiculturalismo, clases en, ¿cómo se llama? Scripture Engagement, usos de las escrituras. También tenemos una clase en la traducción oral. Y no tengo el tiempo ni el espacio para compartir todos los detalles, pero es una maestría que solamente tiene un curso como prerequisito. Básicamente, saliendo del seminario, alguien puede profundizarse en esa maestría de asesoría en traducción y estar bien preparado para trabajar en esa forma. Tenemos otros programas también. Desafortunadamente, no usamos la lengua de los cielos, español, ni su primo portugués, pero estamos en inglés y un día vamos a tener todas las clases en esos, pero porque muchos de ustedes son directores de escuelas, son colegas en otros lugares, nos hemos conocido. Quiero presentar a cualquier persona aquí una ventana, una puerta abierta para colaborar. Estamos más que dispuestos para compartir con ustedes currículum, profesores. Tenemos profesores que hablan la lengua de los cielos, incluyendo su servidor, que quisiéramos también colaborar con ustedes para programas, para, no sé, alumnos, lo que sea. Pues el mundo es demasiado pequeño y tenemos toda la tecnología para trabajar juntos. Soy tu servidor. Por favor, nada más escríbeme. Gracias. Scott, muchísimas gracias. Y si pudieras enviarnos ya por correo el enlace de los que quieren conocer más de la universidad, y lo estaremos enviando, al igual que
el enlace de los que presentaron hace 8 días, como Silta y, si mal no recuerdo, Museo Maná, para que tengan la información de estos sitios web. Scott acaba de escribir su correo en el chat por si alguien quisiera tener más información respecto a los programas que él ha mencionado. Queremos dar muchísimas gracias a Karina, Areli, por facilitar esta clase número 2. En próximos días vamos a estar enviando la presentación que ellas hicieron hoy, como también lecturas previas si el equipo como tal de maestros de la próxima clase así lo requiere, dado que no todas las clases van a requerir, algunas sí. El Señor les bendiga muchísimo, que pasen una linda noche y que tengan un buen fin de semana. Gracias y muchas bendiciones. Hey, Dios les bendiga. Gracias, David. Gracias a todos. Gracias.